Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Sistemas de Información para la Gestión de Proyectos, código del curso 104003. Mi nombre es Alexander Arango, estudiante de especialización de Gestión de Proyectos. En este caso se realizó un trabajo, es el cual consiste en diseñar un sistema experto para reducir los riesgos de fraude en las transacciones electrónicas en una entidad bancaria, considerando para esto la metodología Scrum y Agile de proyectos de informáticas. Bueno, tenemos que los procesos, el proceso Scrum eh, consta de 5 fases y entre ellas 19 procesos. La fase de iniciación, la fase de planificación, estimación, la fase de implementación y la fase de lanzamiento. A fase de revisión y retrospectiva y por último la fase de lanzamiento. Con base en este sistema, pues entonces en esta metodología Scrum nos procedemos a diseñar un modelo de sistema experto. Entonces, como la fase de iniciación nos hace un énfasis en la visión, en lo que se quiere lograr. Entonces, en este caso sería minimizar los riesgos financieros para los clientes y socios que hacen uso de los servicios financieros de las entidades bancarias, minimizando a cero los fraudes y delitos financieros en la banca personal y empresarial, implementar un sistema con inteligencia artificial que genere alerta y seguimientos a las transacciones financieras. Esta tarea estará a cargo del gerente general. Aquí se identifican también los stakeholders o los interesados. Entonces, en este caso serían los usuarios que se componen por personas y empresas. Fase de planificación y estimación. En esta fase, pues, tenemos que hacernos como una serie de preguntas y en este caso sería la identificación de los tipos de delitos financieros más comunes que afectan las entidades financieras. Entre esos tenemos la pérdida o robo de la tarjeta, duplicado de la tarjeta o skimming, falsificación de cheques, adulteración de cheques, estafa con cheques, lavado de dinero, malversación de fondos y robo de usuarios y de identidad por medio de páginas web. Esta tarea estará a cargo del director de servicios financieros. Hacer seguimiento al tipo de delito y identificar el modo operandi de los delincuentes. Esto estaría acá en esta fase. Pérdida o robo de la tarjeta. Sucede cuando una persona hace uso de una tarjeta que ha sido olvidada o robada fingiendo ser el titular y haciendo operaciones con ella. Duplicado de tarjeta. Este delito implica la copia de la información de la banda magnética de la tarjeta legítima sin el conocimiento del titular. Este fraude no se conoce hasta cuando aparecen los estados de cuenta. Falsificación de cheques significa la fabricación completa de un cheque utilizando equipo de impresión. Adulteración de cheques. Se trata de utilización de químicos y solventes tales como acetona, líquido de frenos y removedor de manchas para modificar la escritura a mano o información que contenga el cheque. Estafa con cheque se presenta cuando un empleado expide el cheque sin la adecuada autorización de los delincuentes, robando un cheque de endoso y presentándolo para su respectivo pago o cobro. Lavado de dinero es el dinero obtenido por actividades ilegales que necesita ser incorporado al sistema bancario para poder ser movilizado efectivamente de un lugar a otro y guardando la forma de seguro. La malversación, llamada también como desfalco,
consiste en un delito que funciona y puede cometerse en el desempeño de funciones, en sus condiciones de depositario, recursos públicos, desviación de fondos privados o públicos, robo de usuario o identidad en páginas web. Esto se presenta cuando se hacen suplantaciones de las páginas web o virus informáticos alojados en los PCs de los usuarios para capturar datos de los mismos. Esas tareas estarían a cargo del grupo de delitos financieros e informáticos. Fase de implementación. Entonces, una vez que ya se detectaron y se evaluaron cuáles son los modos operando o las causas o los delitos financieros, entonces procedemos a la fase de implementación, donde se crea o se evalúa la necesidad de implementar medidas de seguridad avanzada. Entonces, en este caso, analizar las operaciones y establecer patrones de comportamiento, analizar las conexiones entre el usuario de los medios de pago y la entidad prestadora del servicio, llevar a cabo análisis remotos de los terminales empleados por los usuarios y sistemas en la medida en que los primeros lo permitan. Tarea a cargo del grupo de soporte informático. Fases de revisión y retrospectiva. Entonces, una vez que ya se tienen identificadas cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones, se entra a la fase de revisión y retrospectiva para evaluar si son eficaces o no las medidas tomadas o implementadas. Entonces, durante la fase de revisión y retrospectiva de Scrum, significa que Scrum Master y Scrum analiza el resto de operativo del sprint para identificar oportunidades de mejora, las cuales documenta como las lecciones aprendidas para mejorar la productividad del Team Scrum en los próximos sprint. Adicionalmente, el Scrum Master le hace entrega al producto o Product Owners y otros interesados el incremento de producto con el fin de lograr aprobación del producto. Luego, por último, pasamos a la fase de lanzamiento. En este caso, hacemos el lanzamiento de un sistema de detección de amenazas, el cual consiste en el supuesto en que concurra un retraso o dicha comunicación corresponderá al usuario justificar que realizó esa comunicación, pero de mayor dificultad tendrá la entidad que deberá acreditar la existencia de ese retraso en las notificaciones del usuario conocido o hecho. Entonces, sistemas de detección de amenazas. En este caso, cuando se implementan los mensajes de texto al celular, al correo electrónico, que me generan alertas y le informan al usuario. Soluciones tecnológicas de antifraude. Ese es otro novedad tecnológica, que consiste la responsabilidad del fraude cae siempre en la plataforma del banco y nunca en el usuario final del fraude, sean cuales sean las circunstancias, incluso en casos aparentemente claros en contra del usuario donde éste no hubiese tomado las mismas medidas de protección de su dispositivo de acceso. La protección de elementos más débil, la plataforma del usuario final frente a la aplicación malintencionadas. Mediante la inyección de códigos JavaScript se detecta la presencia de software malicioso en los dispositivos del cliente. Esto se realiza mediante la creación y mantenimiento de firmas basadas en análisis múltiples, muestras de malware, ataques a distintos ONET o Hasday pods, lo cual permite con un análisis heurístico de comportamiento detectar, calificar rápidamente el malware que se está ejecutando en el dispositivo remoto. Esta implementación, y lo otro es la implementación de papelería de seguridad con barras de seguridad y sellos de alto relieve. Esto para evitar los fraudes con documentación financiera. Muchísimas gracias, espero que haya cumplido con la actividad del sistema experto con la metodología Scrum.
Gracias y hasta la próxima.